Esclavos del pecado. Hola, yo soy Rosa Laura Ruiz, Dios te bendiga. Bienvenido a un episodio más de Inspira Fe en Cristo. Quiero que comencemos con Romanos capítulo 6, versículo 14 al 17. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Todos, sin excepción alguna, hemos sido esclavos del pecado. La esclavitud al pecado no solamente en ocasiones es una esclavitud física a acciones que no nos agradan o que por el contrario nos agradan y sabemos que van en contra de lo que a Dios le agrada. Pero en muchas ocasiones también esa esclavitud nos lleva a una esclavitud espiritual, una esclavitud de nuestra conciencia, donde simplemente no podemos dejar por nosotros mismos o nuestras fuerzas de realizar acciones que nos llevan, como lo acabamos de decir, a un final de muerte. El fruto del pecado es la muerte. El pecar en cualquiera de sus formas siempre nos llevará a estar alejados de Dios. Pero en el momento en el que recibimos a Cristo como único y suficiente Salvador, el Espíritu de Dios es depositado en nosotros y somos templo de Él. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, es depositado en nosotros el Espíritu Santo. Y nos convertimos en un templo que debe de ser santo ante Dios. No vamos a ser santos en primera instancia, o no vamos a ser perfectos como requisito para acercarnos a Jesucristo, como lo mencionábamos en el episodio anterior. Pero sí, necesitamos morir a nuestro viejo hombre, necesitamos renunciar a nuestros deseos de pecar, a fin de convertirnos en esclavos de la obediencia. Y si fuésemos obedientes, su fruto va a ser una vida eterna. Cuando hacemos algo que nos deleita o que nos gusta, ni siquiera percibimos que estamos en una esclavitud. Y se aplica a las dos formas mencionadas anteriormente: esclavos al pecado o esclavos a la obediencia para justicia. Cuando lo haces porque te deleitas, porque te agrada, no te das cuenta que en realidad no puedes dejar, que en realidad no puedes escapar. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo empieza a redarguir a tu corazón, eres consciente de que el pecado no te llevará a ningún fruto de vida eterna, sino que por el contrario, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es esa vida que trae esperanza y paz a nuestros corazones. Sin embargo, en Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En el sacrificio de Jesucristo, en aquella cruz, el cual siendo Dios pudo haberse negado a consumarlo, sin embargo Él no escatimó ser Dios mismo, sino que se entregó por cada uno de nosotros, para que pudiéramos tener esperanza de una vida eterna, para que pudiéramos esperar una reconciliación con Dios. Pero también dio el pago que debimos de haber dado nosotros por pecar, que era la muerte. Pero en su poder y autoridad, Él resucitó al tercer día, y ahora se encuentra sentado a la diestra de nuestro Padre.
y nos han adoptado como hijos y coherederos junto con Cristo. Por ello tenemos la posibilidad de dejar la esclavitud al pecado, de dejar aquello que nos estaba atando a una vida de insatisfacción, a una vida donde los errores venían trayendo consecuencias uno tras otro. Y la obediencia a Dios no es algo que se pueda completar de un día para otro. No es algo que podamos ejercer simplemente por el deseo o el querer, sino que Dios mismo pone el querer como el hacer. Así que en esta semana te reto a que si hay alguna acción en la que estamos cometiendo pecado, la sometamos a la autoridad de Dios y le digamos al Espíritu Santo que cada vez que queramos realizarla, Él ponga el redarguir y además entorpezca nuestra acción para no pecar. Y si tú aún no eres templo del Espíritu Santo, no has reconocido a Jesús como único Salvador, te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, en esta hora confieso que creo en ti y te confieso como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que no los recuerdes y los arrojes al fondo de la mar. Así también te pido, Señor, sin derecho a ello, pero te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que deposites tu Santo Espíritu en mí. Que Dios Padre sea adoptándome como hijo y reconozco tu autoridad y poderío en esta tierra y sobre mi vida. Necesito tu perdón y tu gracia. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con la convicción de que podemos ser salvos a través de Jesucristo, también podemos morir a nuestro viejo hombre. Podemos morir a nuestros deseos pecaminosos. Podemos vivir en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero también podemos dejar de ser esclavos del pecado para convertirnos en personas obedientes a la justicia. Que Dios te bendiga. Recuerda que esto es Inspira Fe en Cristo. Nos vemos en el episodio de la próxima semana. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.